Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, amados del Señor, hijos e hijas, Iglesia de Jesucristo, nuestro Señor. El día de hoy yo quiero darte un saludo y enviarte un fuerte abrazo hasta donde te encuentres con tu familia, y espero de todo corazón que dentro de lo que cabe y dentro de las circunstancias que el día de hoy estamos pasando a nivel global, a nivel mundial, estés de lo mejor, porque también creemos y confiamos que la providencia de Dios siempre es más grande que nuestros problemas, nuestras necesidades y las crisis que pudiésemos estar pasando el día de hoy, tanto de trabajo como de salud o de economía o de trabajo. El día de hoy yo quiero compartirte un mensaje de parte del corazón de Dios para tu vida. El mensaje que el día de hoy yo te quiero compartir se llama Preparados para el final de los tiempos. Y antes de iniciar vamos a hacerlo como se debe, con el pie derecho, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy en esta noche, Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias por tu palabra, por tu presencia, y te pedimos que a través de ella nos edifiques, nos des la luz que necesitamos en este tiempo en el cual hay mucha complicación por la enfermedad del COVID que estamos viviendo. Señor, tú sabes muy bien que muchos de los que nos escuchan a través de su dispositivo móvil no tienen trabajo, o sus negocios han mermado y han bajado mucho las ventas. Muchos tal vez se han quedado sin trabajo, y tal vez muchos ya se encuentran enfermos, o alguien de la familia se encuentra infectado por esta enfermedad. Pero sabemos muy bien, Señor, que tú eres más grande que cualquier enfermedad. Tú eres más poderoso que cualquier pandemia. Y es por eso que el día de hoy nos acercamos a ti, a tu trono de gracia, a tu trono de misericordia, y te pedimos que el día de hoy nos bendigas con tu palabra, con tu presencia, que nos toques, que nos llenes de tu amor, que nos des la sabiduría, Señor, para tomar las mejores decisiones dentro de la situación que estamos viviendo, y que nos des el pan de cada día, Señor. Que nos bendigas y nos proveas, no solamente para nosotros, sino también para tener lo suficiente para compartir a aquellos que también la están viendo difícil y complicada. Señor, el día de hoy te bendecimos, te alabamos, te glorificamos, y te pedimos que tu palabra, Señor, entre hasta lo más profundo de nuestros corazones y dé frutos al 100%, en el nombre de Cristo Jesús, y con la intercesión de nuestra Madre, la siempre Virgen María Santísima. Nos cubrimos con la sangre de Cristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Durante estos tiempos, o durante estas semanas que hemos estado viviendo la complicación del coronavirus, se han acercado personas o me han enviado diferentes mensajes de texto preguntándome por qué Dios permite la situación que estamos viviendo, por qué Dios permite que personas buenas, honorables, hayan perdido o estén enfermos en cama por la enfermedad que el día de hoy estamos viviendo. Y tal pareciera que cuando se atreven a preguntar por qué, es como si estuvieran cuestionando o retando a Dios. Y quiero iniciar diciéndote esto: a Dios no se le pregunta por qué, a Dios se le pregunta para qué. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos cuestionarlo a Él. ¿Por qué? Porque Él es el Señor, porque Él es el Rey. Y quien cuestiona y hace las preguntas es Él a nosotros. Y es por eso que cuando nosotros particularmente, o como ahorita generalmente estamos viviendo tiempos de crisis, tiempos complicados, nos preguntamos ¿dónde está Dios?
¿por qué Dios permite esta enfermedad? Si Dios fuera bueno, como dicen, no hubiera tantas muertes, tanta hambre, tanto desabasto, tanta falta de trabajo. Pero la realidad es que nosotros al Señor no lo podemos cuestionar, porque Él es soberano. ¿Por qué? Porque dice su palabra en el Salmo 135, versículo 6: todo cuanto el Señor quiere, lo hace. En los cielos, en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Y también el Salmo 115, versículo 3 dice: nuestro Dios está en los cielos. Él hace lo que le place. Entonces, a través de la palabra de Dios nos damos cuenta que Dios es soberano. Por eso su palabra dice que Él es el Rey de Reyes, el Señor de nosotros. Y a veces nosotros, por la confianza y por la intimidad, pareciera que tuviéramos el derecho a cuestionarlo. Pero la realidad es que no. Él hace lo que quiere, cuando quiere, con quien quiere y en la circunstancia que Él quiere. Entonces, cuando nosotros generalmente o particularmente llegamos a vivir un momento complicado, nosotros tenemos que preguntarle al Señor para qué Él permite que lo vivamos. ¿Qué es lo que Él quiere mostrarnos, enseñarnos, cambiarnos o transformarnos a través de la situación complicada que estamos viviendo el día de hoy? Durante estos días de cuarentena, durante estos días estando en casa, yo me he estado haciendo esta misma reflexión que te comparto. El para qué Dios permite que la humanidad, que la iglesia, que su pueblo, que sus hijos estemos viviendo esta complicada enfermedad que nos ha estado mermando a muchos finitamente, muchas muertes, económicamente, pero sobre todo también en el ámbito de la fe, del corazón del pueblo de Dios. Cuando yo estaba meditando sobre el para qué Dios ha permitido que nosotros estemos viviendo esto, el Señor trae a mi mente y a mi corazón que el día de hoy estamos viviendo en el año 2020. Significa que estamos en el 2020 y el 2020 también nos da 40. El número 40 es un número muy especial en los textos bíblicos. ¿Por qué? Porque en primer lugar, como te lo decía, estamos viviendo en el año 2020. 2020 que da 40. Pero al mismo tiempo estamos viviendo una cuarentena. ¿Qué significa? Que estamos llamados o invitados a permanecer alrededor de 40 días mientras baja la situación que estamos viviendo. Entonces yo me puse a meditar sobre lo que significa el número 40 en los textos bíblicos, en la palabra de Dios, y me di cuenta que el número 40 significa dos cosas. El número 40 significa tiempo de purificación y también significa tiempo de cambios. Repito, el número 40 significa tiempo de purificación y tiempo de cambios. Entonces nos damos cuenta que el año 2020 es un tiempo de purificación para la humanidad, para la iglesia, pero también es un tiempo de cambios económicos, estructurales, en la forma en la cual vivimos. Entonces nos damos cuenta que este año es un año particularmente diferente a todos los años que hemos estado viviendo. ¿Por qué? Porque el día de hoy el Señor está pidiendo y está trayendo un tiempo de purificación y un tiempo de cambio. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos enseña que en el tiempo de Noé el Señor mandó el diluvio. Y la Biblia dice que fueron 40 días y 40 noches que estuvo lloviendo. Y el Señor trajo un nuevo tiempo, una nueva temporada a la humanidad y a la creación. Pero al mismo tiempo, a través de la lluvia, el Señor purificó y lavó la maldad en la cual se encontraba la humanidad, el mundo. Y a través de la palabra de Dios también nos damos cuenta que el mismo rey David,
el rey Saúl y el rey Salomón, cada uno de ellos gobernó durante 40 años. Y cuando Saúl gobernó 40 años, hubo un cambio de gobierno, el cual tomó David. Cuando David cumplió sus 40 años como rey, hubo un cambio de gobierno, de estructura, la cual ocupó Salomón. ¿Por qué? Porque el número 40 representa tiempo de purificación y tiempo de cambios en la estructura social y en la estructura de la humanidad. La misma palabra de Dios nos enseña que el mismo Moisés pasó 40 años en el desierto antes de encontrarse con Dios por medio de la zarza ardiente. La misma palabra de Dios nos enseña que Jesucristo, después de ser bautizado en el río Jordán por Juan el Bautista, pasó 40 días y 40 noches en el desierto. Y cuando regresó del desierto, regresó lleno del Espíritu Santo, lleno del poder de Dios. ¿Qué significa? Que cuando Cristo entra en el desierto, entra como el carpintero de Nazaret. Pero cuando sale de los 40 días del desierto, sale como el Cristo, el ungido, el Hijo de Dios. Sale, como lo dijo en la sinagoga, tomando el rollo del profeta Isaías. He sido enviado para proclamar la buena nueva, para darle libertad a los oprimidos, a los cautivos y sanar a los enfermos. Significa que fue un tiempo de cambio, particularmente en la vida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que te estoy queriendo decir, hijo, hija de Dios? Este año 2020, a la luz de la palabra de Dios, es un tiempo de cambios, pero también un tiempo de purificación. Un tiempo de purificación para la humanidad. ¿Por qué? Porque como humanidad nos hemos atrevido a desafiar a Dios. ¿Por qué? Porque el hombre y la estructura política se ha tratado de desafiar a Dios al querer ser Él quien decide quién puede vivir o quién debe morir, cuando eso es algo que solamente le atañe o son decisiones que Dios toma. El hombre se ha atrevido a desafiar a Dios al decir que la creación de la familia, la estructura del matrimonio es algo que ya no sirve, es algo que ya no debe ocuparse, cuando es algo que el mismo Señor creó a través de la palabra de Dios en el libro de Génesis. El mismo hombre se ha atrevido a desafiar a Dios al querer decir que cada persona puede ser lo que mejor le plazca, como se siente o como le parezca, cuando es el Señor, nuestro Dios, quien decide si somos hombre, mujer. Es Él quien decide lo que seremos y cómo viviremos. Y es un tiempo en el cual la humanidad tiene que ser purificada y dejar de darle la espalda a Dios. Es un tiempo de arrepentirnos de nuestros pecados, de nuestras faltas, de nuestras iniquidades. Es un tiempo de pedir perdón, de arrepentirnos, porque nos hemos atrevido a desafiar a Dios y a su soberana voluntad. Pero también es un tiempo de purificación para la iglesia. ¿Por qué para la iglesia? Porque la palabra de Dios nos dice, que había una moneda, un dracma que se perdió dentro de la casa. ¿Dónde se perdió la moneda? Dentro de la casa. Y la palabra de Dios dice que la mujer que la perdió tuvo que estarla buscando. Muchas veces dentro del ámbito religioso, dentro del ámbito eclesial, hablamos sobre que hay que hablarle a las personas que están lejos, perdidas o en pecado, de que se conviertan a Dios, como lo acabo yo de hacer. Eso representa la parábola de la oveja perdida, aquella que se encuentra lejos del rebaño y es el mismo pastor quien va a traerla y la trae de nuevo al rebaño. Pero la palabra de Dios no solamente nos habla de que una oveja se perdió,
sino que la palabra de Dios también nos habla que había una moneda que se perdió. La oveja se perdió en el desierto. La oveja se perdió hacia afuera del redil, pero la moneda se perdió dentro de la casa. ¿Sabes qué significa? Significa que es un tiempo en el cual las ovejas perdidas tienen que ser rescatadas y tienen que venir de nuevo al redil. Pero también es un tiempo en el cual habemos muchos que estamos dentro de la iglesia, dentro de los grupos, dentro de las actividades parroquiales, que nos encontramos perdidos. ¿Perdidos por qué o perdidos cómo? Hemos perdido el enfoque, hemos dejado de mirar la cruz de Cristo, hemos dejado de servirle al Señor con la misma sinceridad, con la misma pasión y con el mismo corazón. Y como dice el libro del Apocalipsis, hemos perdido el primer amor. Entonces, también habemos muchos que estamos dentro de la iglesia que necesitamos volver a encontrarnos con Dios. Necesitamos pedirle perdón de que nos hemos vuelto fríos, indiferentes, de que hemos dejado de querer lo que Él quiere, que hemos dejado de deleitarnos en lo que a Él lo deleita, que hemos dejado de poner nuestra mirada en lo que el Señor nos ha mandado hacer. Entonces, este año 2020 es un tiempo en el cual las ovejas vendrán a casa, pero es un tiempo en el cual las monedas, los servidores, tienen que ser vueltos a tomar en las manos de nuestro Señor. ¿Sabes por qué? Porque la palabra de Dios dice, que había una higuera que no daba fruto. Y en aquel día vino el dueño de la higuera y en ese momento dijo: córtenla. La Biblia dice que la higuera estaba plantada en la viña del Señor. ¿En dónde estaba plantada? En la viña del Señor, pero no daba fruto. Y el dueño, que significa a Dios, dijo: córtenla, porque no da fruto. La viña representa la iglesia. Esto significa que esta higuera estaba plantada en un buen lugar. Supongo que esta higuera iba todas las semanas a su asamblea, a su grupo, a su servicio, pero aunque iba a su grupo, a su asamblea y a su servicio, no daba fruto. ¿Sabes qué significa? Que habemos algunos que tenemos tiempo en la iglesia, estamos plantados donde tenemos que estar, pero cuando el Señor venga, va a venir buscando frutos en tu vida, frutos en mi vida. No se trata de cuánto tiempo tienes sirviendo, no se trata de cuántos retiros tú has vivido, no se trata de cuántos temas, cuántas horas santas, cuántos retiros tú has dado. Se trata de cuánto fruto cargas en tu interior. ¿Por qué? Porque esta higuera, aunque estaba plantada en la viña, iba a ser cortada, iba a ser echada, aunque estaba en el lugar indicado. El problema, hijo, hija de Dios, es que habemos muchas personas que estamos en los grupos de la iglesia, pero tristemente nada más estamos calentando la banca y no estamos con un corazón humilde, disponible y servicial para lo nuevo que Dios pide, quiere y demanda de su grupo, de su iglesia y particularmente de cada uno de nosotros. Tanto que el libro del Apocalipsis dice que a los tibios los vomitará Dios, que a los tibios los echará de su boca. ¿Qué significa esto? Dice que a los tibios, a los que no se comprometen, ni tampoco se alejan, los vomitará de su boca. Y si están en su boca, significa que forman parte del cuerpo. Y el cuerpo místico de Jesús representa la iglesia. ¿Sabes qué significa esto, hijo, hija de Dios? Que es tiempo de ya no servir ni buscar a Dios con medias tintas. Es tiempo de ya no buscar a Dios con un corazón tibio que ni se compromete ni nada. Es tiempo de buscar a Dios con todo el corazón,
con todas nuestras fuerzas y con toda nuestra fe. Porque la Biblia dice, y lo vomitaré, lo echaré fuera de mi boca. Significa que a los que el Señor vomitará formaban parte de su cuerpo, formaban parte de su iglesia. Porque si los tuvo que echar de su boca, formaban parte del cuerpo místico de Jesucristo. La palabra de Dios dice que cuando Jesucristo se encontró con Pedro, Pedro venía de pescar y tenía la barca en la orilla del mar. Una parte de la barca estaba sobre la arena y otra parte de la barca estaba sobre el mar. Y en ese momento el Señor Jesús le dice, echa la barca mar adentro, lleva la barca mar adentro. Pero Jesús lo bendice no en la orilla, sino que Jesús lo bendice llenándole la barca de pescados cuando echa la barca mar adentro. Pregunto yo, hijo, hija de Dios, ¿la barca de Pedro había recibido milagros y bendición cuando estaba en la orilla? No. ¿Por qué? Porque tenía una parte anclada a la tierra, tenía una parte anclada al mundo. Y el problema es que muchas veces tú y yo estamos así, con un pie en el mundo y un pie en Dios, un pie en las cosas del mundo y un pie en el servicio para nuestro Dios. Y muchas veces nos preguntamos, ¿por qué a mí Dios no me bendice? ¿Por qué Dios no hace maravillas en mi vida? ¿Por qué? Porque los milagros no se dan a la orilla del mar, los milagros se dan mar adentro. Cuando tomas la decisión de despegar tu barca de la orilla, cuando tomas la decisión de confiar en Dios y tirar la barca mar adentro. Una pregunta importantísima el día de hoy es esto: ¿a qué o qué te tiene atado a la orilla? Porque tal vez el día de hoy tienes un pie en el mundo y un pie con Dios, un pie en el pecado, un pie con Dios, un pie con el demonio y un pie con Dios. Pero los milagros no suceden hasta que pones los dos pies, pones tu confianza, pones tu futuro, pones tu vida completamente en las manos y en la providencia de nuestro Señor Jesucristo. Hace rato compartía con otro predicador de México y nos hacíamos una pregunta: ¿cómo será la vida? ¿Cómo será todo después del coronavirus? Y en ese momento yo le escribía por medio de WhatsApp, por medio de un texto, le decía: después del coronavirus, el mundo demandará una iglesia que no sea medias tintas, ni tampoco sea una iglesia tibia. Es tiempo de voltear a Dios aquellos que estamos lejos, pero también es tiempo de acercarnos al Señor aquellos que aún estando dentro nos hemos ido perdiendo. Durante estas semanas, muchas personas cercanas, amigos, familiares, me han preguntado: oye Ángel, ¿y tú crees que estamos en el final de los tiempos? ¿Que ya no falta mucho para que todo esto acabe? Y la respuesta que yo les doy, sin sonar apocalíptico, es que la verdad sí, estamos en los últimos tiempos, estamos en el final de los tiempos. Pero de verdad no quiero espantarte ni quiero sonar apocalíptico, sino quiero decirte por qué. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice en el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 1, dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. Lo leemos de nuevo. Juan capítulo 1, verso 1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. ¿Qué significa? Que el principio de la creación ya sucedió, como lo marca el libro de Génesis, que Dios fue haciendo la creación, los cielos, la tierra, las lumbreras, las bestias del campo, así como a Adán y a Eva. ¿Por qué? Porque en el principio era el Espíritu Santo, el Verbo de Dios, quien hizo todas las cosas. Esto significa que el principio de la creación
obvio, ya sucedió. Pero dice el libro de Gálatas capítulo 4, verso 4. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Repito, Gálatas capítulo 4, verso 4 dice: pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. ¿Qué significa esto? El libro o el Evangelio de Juan dice que en el principio era el Verbo. Y el libro de Gálatas 4, verso 4 dice: y en la plenitud de los tiempos, Dios Padre envió a su Hijo unigénito Jesucristo para que naciera de María la Virgen y muriera por ti y por mí al derramar su sangre. Esto significa que si el principio ya pasó, la plenitud ya pasó, estamos en el final de los tiempos, no ahorita, sino desde hace muchísimos años. Entonces, ¿es a lo que yo me refiero cuando te digo que estamos en el final de los tiempos? Sí. Que nos atreviéramos a decir que todo esto ya va a acabar, que el Hijo del Hombre, el Señor Jesucristo, viene, atrevernos a dar fechas, yo no lo haría. ¿Sabes por qué? Porque muchos se han atrevido y han quedado muy mal parados. ¿Por qué? Porque la Biblia dice en el Evangelio de Mateo 24, 36: pero de aquel día y hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. ¿Qué significa esto? Que el mismo Señor Jesucristo, cuando estuvo presente en la tierra, encarnado, Él dijo: nadie sabe el día y nadie sabe la hora, ni siquiera los ángeles, ni siquiera el mismo, solamente el Padre. Repito, de que estamos en el final de los tiempos, lo estamos. De que podríamos decir que hay un día y hay una hora fechada o en específica, no podemos. ¿Por qué? Porque iríamos en contra de lo que nuestro Señor Jesucristo enseñó. Y aparte seríamos unos atrevidos, insensatos e imprudentes. Ahora, que hay muchísimas revelaciones de algunos místicos, de algunos santos, las hay, como Sor Faustina y otros místicos que se han atrevido a dar profecías o revelaciones sobre el final de los tiempos, sobre todo revelaciones marianas de parte de la Virgen. Pero nosotros, al ser una iglesia, esas expresiones, profecías o revelaciones, pasan a ser revelaciones privadas, que son revelaciones que Dios les da a personas en específico, y no estamos nosotros obligados a creerlas. Tomarlas en cuenta, sí. Conocerlas o saberlas, sí. Pero la Madre Iglesia Católica no nos obliga a nosotros a creerlas. ¿Por qué? Porque el Papa Benedicto XVI dijo en una ocasión: los místicos revelan, pero es la Iglesia la que confirma las profecías. ¿Qué significa en síntesis? Que nadie sabe el día y nadie sabe la hora. Aparte, el libro de Mateo 24, 27 dice: porque así como el relámpago sale del oriente y resplandece hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Mateo 25, verso 13 dice: velen, 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 pues porque no sabéis ni el día ni la hora. ¿A qué me refiero con esto? Y quiero ayudar a darle un balance a lo que estoy enseñando. No se trata de saber cuándo va a venir el Señor. Se trata de cuál es la actitud correcta para esperarlo. Va de nuevo, no se trata de saber cuándo va a venir el Señor, porque de que viene, viene. Sino que se trata de saber cuál es la actitud correcta para esperarlo, para cuando Él venga. Y en esta
línea quiero dar algunas ideas o luces de cómo la palabra de Dios nos enseña que nosotros tenemos que estar preparados para cuando Cristo venga en el final de los tiempos. Y nos lo enseña la parábola de las 10 vírgenes, que está en el Evangelio de Mateo, capítulo 25, verso del 1 al 13. Dice la palabra de Dios así: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. Esta es una parábola profética del final de los tiempos. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salgan a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dennos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondiendo dijeron: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, vayan más bien a donde venden y compren para ustedes mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas, entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él les respondió: de cierto os digo que no las conozco. Velen pues, porque no sabéis el día ni la hora que el Hijo del Hombre ha de venir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La palabra de Dios nos habla de 10 vírgenes que estaban esperando al esposo. Esta es una parábola profética de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y la Biblia dice que había 5 vírgenes prudentes y había 5 vírgenes insensatas. Y el novio tardaba en venir, tardaba en regresar. Y a ellas les ganó el sueño. Pero la Biblia dice que en la noche se oyó un grito, un clamor que decía: el novio viene. Y en ese momento, para esperar al novio, era de noche y ellas tenían que salir a recibirlo con su lámpara encendida. ¿Por qué? Porque el novio había llegado, pero de noche. El problema es que 5 de las vírgenes no tenían el aceite para tener su lámpara encendida y recibir al novio de noche. Y en ese momento le dijeron a las prudentes: regálennos un poco de su aceite. Pero las prudentes le dijeron: no vaya a ser que no nos alcance ni para nosotros ni para ustedes. Vayan y cómprenlo. Y la Biblia dice que cuando fueron, el novio llegó, las novias la recibieron, las vírgenes lo recibieron, y cuando las novias regresaron ya estaba cerrado, se habían quedado afuera. Primer actitud de cómo nosotros tenemos que esperar a nuestro Señor Jesucristo cuando venga. La Biblia dice: velen. Significa permanecer alerta, despierto, atento. Es lo mismo que nuestro Señor Jesucristo le dijo a Pedro, Santiago y Juan. No han podido ni siquiera permanecer una hora despierto conmigo. ¿Por qué? Porque nosotros
tenemos que estar alerta, no solamente en el retiro del fin de semana, sino tenemos que estar alertas y despiertos todos los días, vigilantes a cuando el Señor venga. El problema muchas veces es que habemos muchos hijos de Dios que nos encontramos dormidos en nuestros laureles. Muchos nos encontramos dormidos por el pecado, por el mundo o por una indiferencia a las cosas de Dios. Y es por eso que al mismo tiempo de que no permanecemos vigilantes o conscientes, el demonio nos zarandea y nos hace daño en nuestra vida diaria. Por eso la palabra de Dios dice que el demonio anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Por qué? Porque tenemos que estar vigilantes y despiertos para con las acechanzas del enemigo, pero al mismo tiempo para estar alerta para cuando nuestro Señor Jesucristo venga. Ahora, la palabra de Dios dice que en ese momento las vírgenes insensatas se quedaron sin aceite. El aceite en la Biblia, en los textos bíblicos, representa la unción, representa la llenura de la presencia de Dios. Y esto era algo que ellas habían perdido, las insensatas. Y en ese momento ellas le dijeron: regálenos o compártanos de su aceite. Y me encanta esta expresión porque las prudentes le dijeron: aceite no, vete y cómpralo. ¿Qué significa? Que la presencia de Dios es algo que no puedes cambiar ni sustituir por nada en el mundo, por nada en el mundo. Ellas le dijeron: dennos de su aceite, y ellas dijeron: no, te puedo querer mucho, serás mi amiga, serás mi conocida, pero del aceite de la presencia de Dios no te puedo compartir. Ese vete y cómpralo. ¿Cuál es el problema hoy en día? El problema es que muchos que teníamos aceite lo hemos perdido. ¿Por qué? Porque estas vírgenes insensatas tenían aceite, pero lo fueron perdiendo, lo fueron perdiendo. De verdad quiero hablar con todo el corazón. Habemos muchos que empezamos bien el camino, pero nos fuimos desenfocando, enfriando. Muchos veníamos caminando de gloria en gloria, de victoria en victoria, de bendición en bendición, pero hubo algo que nos hizo tropezar y perdimos esa gracia, esa llenura, ese poder de Dios, el cual nos acompañaba en cada actividad, en cada servicio, en cada semana que le servíamos al Señor. ¿Sabes por qué? Porque la palabra de Dios nos está enseñando que es tiempo de volver a buscar aquello que hemos estado perdiendo, la llenura y la presencia del Señor en nuestro corazón. ¿Y sabes qué me encanta? Que la Biblia dice que las prudentes le dijeron: no, la unción o el aceite no te lo puedo dar, pero tampoco lo cambio por nada. ¿Sabes qué significa? Significa que las vírgenes prudentes ponían por encima de todas las cosas y en primer lugar la presencia de Dios en sus vidas. ¿Sabes cuál es el problema de muchos de nosotros? Y lo voy a decir con mucho amor y con mucha caridad. Muchos hemos cambiado la presencia de Dios en nuestras vidas por fiestas, por relaciones, por trabajos, por oportunidades del mundo, por muchas cosas. Pero la Biblia dice que las prudentes no las cambiaron, ni la regalaron, ni la prestaron por nada. ¿Sabes qué significa? Que el Señor va a venir buscando un remanente, una iglesia que aprenda a sobreguardar la presencia de Dios por encima de todas las cosas. Y de verdad en este momento quiero decirte una frase que a mí me dejó uno de mis maestros espirituales cuando yo inicié. Me dijo: Ángel,
dedícate todos los días a estar en la presencia, en la unción de Dios. No importa si no haces otra cosa. ¿Por qué? Porque la unción, la presencia de Dios te lo dará todo en la vida. Ellas no lo cambiaron, no lo prestaron, no lo sustituyeron por nada. ¿Y sabes cuál es el punto? Que muchas veces tú has sustituido la presencia de Dios por ganar un poco más de dinero. Has sustituido la presencia de Dios porque empezaste a acostarte con tu novia cuando no te tenías que hacerlo, y eso te robó la gracia, el poder, la unción. Empezaste de perezoso, ya no oras como oras, ayunas como ayunabas, lees la palabra, buscas de Dios como buscabas desde el principio. Y has ido perdiendo, has sustituido el tiempo de la presencia de Dios por otras cosas. Por más tiempo en el Face, por más tiempo en el WhatsApp, por más tiempo en YouTube, por más servicios. Y lo voy a decir con mucho amor y con mucha caridad. Podrás ser muy exitoso en las cosas de Dios. Y eso nos pasa a muchos predicadores. Y lo voy a decir con mucho amor y mucha caridad. Habemos muchos cantantes, sacerdotes y predicadores llenos de trabajo, pero muy vacíos de Dios, llenos de trabajo, de misiones, todo el país estado tras estado, subes en la camioneta, subes al avión, regresas, pero estamos huecos, estamos vacíos de Dios. Y es por eso que la palabra de Dios dice: y en aquel tiempo vendrán y me dirán, yo sané enfermos, yo expulsé demonios, yo prediqué la palabra en tu nombre, pero yo les diré, yo a ti no te conozco. Yo a ti no te conozco. Porque tal vez estás lleno de servicio de Dios, pero te has quedado hueco, vacío de su aceite, de su presencia. Recuerda muy bien que estas eran 5 vírgenes. No eran pecadoras, no eran impías, no eran mujeres mundanas, eran vírgenes. Significa mujeres consagradas a Dios, pero vacías. Consagradas a Dios, pero vacías. Consagradas a Dios, pero vacías. Señor, pon una palabra en mi corazón. Habemos muchos que nos hemos consagrado al Señor, pero nos hemos vaciado del Señor. Y el Señor vendrá buscando a las que han puesto el aceite, la unción, la presencia por encima de todas las cosas. Y sabes que me encanta que en este momento las prudentes le dijeron: vayan y cómprenlo, vayan y cómprenlo, vayan y cómprenlo. ¿Sabes por qué? Porque para tener unción se tiene que pagar un precio. Y no es económico, no es dinero. Es el precio del sacrificio y de la entrega. Es el precio de dejar cosas por Dios. Es el precio de la oración. Es el precio del ayuno. Es el precio de poner a Dios por encima de todas las cosas. ¿Sabes por qué? Porque si quieres unción, tienes que estar dispuesto a pagar el precio. ¿Sabes cuál es el problema, hijo, hija de Dios? Que muchos hoy queremos gracia, queremos dones, queremos talentos, queremos carismas, pero no estamos dispuestos a pagar el precio. ¿La salvación es gratuita? Claro. Jesucristo fue el que murió por nosotros en la cruz, nos redimió y gracias a Él tenemos vida nueva, vida eterna. Pero esa es la salvación. Por eso la Biblia dice que les dijeron: vayan y compren, vayan y compren. Porque si tú puedes comprar, significa que puedes pagar. La unción se paga y el precio se llama oración, ayuno, entrega, sacrificio, muerte continua a ti mismo, a ti mismo, a ti mismo. Y la Biblia dice, la palabra de Dios dice que ellas tenían que permanecer con su lámpara encendida. Lámpara encendida significa que la lámpara encendida representa la fe. ¿Qué representa? La fe. Y dice Lucas capítulo 18 verso 8, escucha lo que dice: os digo que pronto les hará justicia,
No obstante, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? ¿Hallará fe, encontrará fe en la tierra? La Biblia dice que para esperar al Señor, cuando Él venga, tenemos que permanecer con una fe firme. ¿Y sabes cuál es el problema? Que tal pareciera que en medio de esta pandemia, a muchos lo que se les ha venido abajo es la fe. La fe. La fe. Tanto a los que viven lejos de Dios, pero más tristeza me da cuando veo que los que están dentro de la iglesia se les ha ido mermando la fe. Se les ha olvidado que nuestro Dios es más grande que cualquier pandemia, que cualquier enfermedad. Se nos ha olvidado que nuestro Dios es el que hizo los cielos y la tierra. Se nos ha olvidado que nuestro Dios es el que reprende al viento y al mar. Se nos ha olvidado que nuestro Dios es el que venció a la muerte y al pecado en la cruz del Calvario. Se nos ha olvidado que nuestro Señor tiene en el palmo de su mano toda la creación. Y te lo voy a decir con mucho amor. A Dios no se le ha salido de control la situación. A Dios no se le ha salido de las manos la situación que estamos pasando. Este es un tiempo de cambio, es un tiempo de purificación, como yo te lo decía el fin de semana, el viernes cuando prediqué. Muchas veces le decimos a Dios que cambie la situación, que cambie la problemática, pero muchas veces Dios no lo cambia. ¿Por qué? Porque está esperando que la situación y la problemática nos cambie a nosotros, a nosotros, a nosotros. Y la Biblia dice: y cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. Hallará fe en la tierra. ¿Sabes? En el nombre de Jesús, creo que estamos viviendo en una generación en la que no habrá oportunidad para ser tibios. No habrá oportunidad para decir: me comprometo después, le echo ganas después. Yo creo que estamos en una generación en la cual o eres de Dios o no eres. Porque el Señor Jesucristo dijo: aquel que no está conmigo está en contra de mí. No dio más opciones. Aquel que no está conmigo está en contra de mí. Y la Biblia dice en Apocalipsis que el Señor vomitará a los tibios. Yo creo que es un tiempo en el cual o nos volvemos más santos o nos terminamos de condenar. O doblamos rodilla delante de Dios o terminamos por darle la espalda al Señor. Es un tiempo en el cual el Señor, a través de esta situación, nos está impulsando a tomar una decisión. O somos o no somos. ¿Sabes por qué? Porque la palabra de Dios dice que cuando Él venga no habrá más opciones. La Biblia dice: y en aquel día el Señor vendrá y separará a los cabritos de las ovejas y separará al trigo de la cizaña y a los tibios los vomitará. Quiero que entiendas esto. En el final de los tiempos no habrá más opciones. O eres de Cristo o no eres. O eres cabrito o eres oveja. O eres trigo o eres cizaña. No hay opciones. O eres santo o eres impío. O doblas rodilla o le das la espalda. O lo reconoces como tu Señor o lo sigues desafiando. Estamos en una generación en la cual no hay más opciones. Y de eso se trata. De buscar nuevamente con todo el corazón a nuestro Señor Jesucristo. Es tiempo de volver a
poner la mirada en la cruz. Es tiempo de volver al primer amor. Y no solamente le estoy hablando a aquellos que tal vez son nuevos y no le conocen. Creo que el día de hoy a quienes yo les estoy hablando es aquellos que tienen tiempo en la iglesia, trabajando, sirviendo, pero han perdido ese fuego. Y la Biblia dice que el Señor vendrá buscando aquellos que permanezcan con la lámpara encendida, vigilantes, que no han perdido la unción, que no han perdido el aceite, que han puesto por encima de todas las cosas la presencia de Dios y que han guardado la fe. La misma palabra de Dios dice: y el que persevere hasta el final, ese se salvará. Yo te invito a que en este momento oremos. Ahí donde tú estás, en tu casa, si estás con tu familia, es tiempo de buscar a Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy en esta noche, Padre, en el nombre de Cristo Jesús y por el poder de tu Santo Espíritu, en esta noche, Señor, queremos decirte que te amamos, que te bendecimos, que te glorificamos, que tú eres el Rey de nuestras vidas y que eres el Rey de nuestro corazón. Hoy en esta noche reconocemos nuestras faltas, nuestros pecados, nuestras maldades, nuestras iniquidades. Hoy en esta noche reconocemos que hemos desafiado tu majestad, tu soberanía. Hoy en esta noche reconocemos que hemos sido infieles a tu gracia y a tu misericordia. Pero hoy en esta noche, conforme a tu palabra dice que una oveja, que una moneda se perdió, y fue buscada hasta ser encontrada. Y la Biblia dice que cuando esta mujer encontró la moneda, llamó a sus vecinas e hicieron fiesta por la moneda, por el dracma que había sido perdido. La palabra de Dios dice, Señor, que una oveja se perdió en el desierto y el pastor salió a buscarla y dejó a las 99 y fue a buscar aquella que se le había perdido y la trajo sobre sus hombros. Hoy en esta noche, Señor, te pedimos que a cada una de las personas que escuchan esta transmisión o que la van a escuchar, Señor, a través de tu palabra, a través de tu presencia, de tu misericordia, Señor, los tomes con tu misericordia, los envuelvas con tu presencia, que les enseñes, Señor, que tú eres bueno, que tú eres Dios, que no hay nada ni nadie que se pueda comparar contigo, Señor. Y al estar en tu presencia, Señor, yo reconozco y reconocemos nuestras faltas y al mismo tiempo reconocemos nuestra necesidad de ti, Señor. Te amo, te bendigo y te glorifico, Señor, porque aun siendo como somos, nos amas, nos bendices. Aun siendo como somos, nos tienes paciencia y tu misericordia jamás se aparta de nuestras vidas. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido por cada uno de aquellas personas que están viendo o verán esta transmisión, que tal vez son esas ovejas perdidas que durante mucho tiempo no han tenido ni sabido dar la oportunidad de conocerte. Y como tu palabra dice, prueba y verás qué bueno es el Señor. Yo te pido que ellos puedan sentir tu amor, tu misericordia, que son amados, que son buscados y que no importa cuántos han sido sus pecados, sus faltas, ni su pasado, ni sus tropiezos, porque tu misericordia todo lo envuelve, todo lo llena, todo lo restaura, todo lo levanta, todo lo sana. Yo te pido que ellos puedan sentirse amados por ti. Te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que los tomes en tus hombros y que a cada uno pueda ser traído de nuevo a casa.
De nuevo a casa en el nombre de Jesús. Las puertas están abiertas, los brazos del Padre están abiertos. Si el día de hoy tú que me escuchas te sientes alejado del Señor, te sientes que le has fallado, que le has dado la espalda, Apocalipsis 3:20 dice: estoy aquí a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré, cenaré con él y él conmigo. En este momento el Señor, a través de su palabra, a través de su presencia, está tocando tu corazón. Pero el Señor es un caballero que no forza ninguna puerta. Yo te invito a que ahí donde estás le abras la puerta de tu corazón al Señor y simplemente le digas: Señor, te necesito. Te necesito aquí, te necesito hoy, te necesito ahora. Te necesita mi casa, te necesita mi familia, te necesita mi matrimonio. Te necesito yo. Te necesito yo, Señor. Te necesito yo, Señor. Te necesito yo, Señor Jesús. Levanta a tu pueblo. Levanta a tus hijos. Levanta a tu iglesia. Hoy en esta noche, en este momento, Señor, quiero hablar por aquellos que te hemos fallado, que hemos sido infieles, que aún a pesar de conocerte, de amarte y de que has hecho prodigios y maravillas en nuestras vidas, no entregamos lo que te tenemos que entregar. Pecamos, fallamos y nos soltamos de la orilla, Señor. Que a veces nos cuesta confiar en tu amor, en tu providencia. Y a veces hemos cambiado la unción, tu presencia, por cosas del mundo, por pecados, por cosas malas, por cosas vanas, cosas que se las lleva el viento, Señor. Pero hoy en esta noche, conforme a tu palabra, Señor, tú nos dices que quieres que seamos como esas vírgenes prudentes, esas vírgenes sensatas, que no claudicaron al estar contigo, que no claudicaron al estar en tu presencia, que pusieron tu santa presencia por encima de todas las cosas, que no las cambiaron por nada. Señor, yo reconozco en el nombre de Jesús que te he fallado, que a veces no me entrego, que te falto y que soy tan infiel, Señor, y que necesito de ti, necesito de ti, necesito de ti, necesito de ti. No me vomites, Señor. Ten misericordia de nosotros. No me vomites, Señor, porque tu palabra dice que en aquel tiempo separarás los cabritos de las ovejas y separarás el trigo de la cizaña. Yo quiero ser oveja. Yo quiero ser trigo. Yo quiero ser tuyo. Yo quiero aprender, Señor, a descansar cada día en tu presencia y a ponerte a ti por encima de todas las cosas. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que conforme a tu gracia y conforme a tu voluntad, proveas cada necesidad de cada uno de los que escuchan esta transmisión. En el nombre de Jesús, toda provisión económica, espiritual, familiar, emocional y de salud, conforme a la gracia y la providencia de Dios, se derrame en tu vida. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, que todo espíritu de pobreza, deuda, ruina, enfermedad ni peste pueda tocar a cada uno de nuestras familias, ni conocidos, ni ninguna persona cercana a nosotros o cualquiera lejana. En el nombre de Jesús te pedimos, Señor, por cada líder, por cada sacerdote, por cada obispo, por cada gobernante. Te pedimos por los médicos, policías y todas aquellas personas que están poniendo su esfuerzo, su vida, su grano de arena para salir de esta situación. Te pedimos que los cubras con tu sangre preciosa, sangre bendita, santa e inmaculada, que hizo pedazos toda obra del demonio en la cruz del Calvario. Te amamos, te amamos, te amamos, te amamos, te amamos y te bendecimos. Santo, 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 poderoso, 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 poderoso.
Todopoderoso, glorioso, Rey de reyes, Señor de señores, digno de toda alabanza, digno de toda adoración. Te amamos y te bendecimos. Te amamos y te bendecimos. Y te pedimos, Madre Santísima, que este mensaje dé frutos al 100%. Y te pedimos que cubras y protejas con tu santo manto cada persona y a cada familia que escucha esta transmisión. Sobre todo aquellos que tal vez por la economía y compromisos no pueden quedarse y salvaguardarse como sería de la forma más ideal. Te pedimos que sobre todas las cosas los guardes con tu manto de gracia. Dios te salve María, llena eres de gracia y el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nos cubrimos con la sangre de Cristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te mando un fuerte abrazo. En mi página vas a encontrar un número. Cualquier cosa que se te ofrezca, necesidad de oración, me mandas un WhatsApp. Cualquier duda, sugerencia o ayuda, me puedes marcar. Lo que se te ofrezca, menos dinero porque luego no pagan. Te mando un fuerte abrazo y ayúdanos compartiendo esta enseñanza que con mucho amor y mucha caridad hemos preparado para ti, en el nombre de Jesús.